Bueno, cuando se reanuden las actividades de la semana, mañana, y cuando el martes ocurra lo de la LEVAC, habrá que ver qué es lo que sucede. Con una semana que finalizó con el dólar por allá por los 24 pesos, que se está aproximando cada vez más a lo que vale el dólar en Uruguay, que estos días se tuvo en 30 pesos, subió hasta 31, después bajó. Antes había una marcada diferencia entre el dólar en Argentina y Uruguay. Ahora estamos subiendo tanto que ya nos acercamos a los uruguayos. Nos acompañan el magíster Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, y el licenciado Martín Goslino, del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Norma. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno. Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario. Y un placer compartir mesa Sí. con una colega y amigo. Bueno, pueden cambiar opiniones, Seguramente. sean coincidentes o no. Muy bien. Ahora, la primera pregunta es, ¿estamos mal pero vamos bien o estamos mal y seguimos mal? Bueno, el estamos mal depende de cómo se lo esté mirando y el hacia dónde vamos, si bien o mal, también depende de un montón de opiniones, ¿no es cierto? Lo cierto es que estamos en medio de una crisis cambiaria, ¿sí? Es decir, una crisis generada, digamos, en un corto lapso por tensiones con el dólar, tensiones cambiarias, ¿sí? Y aquí lo que digamos, esto nos tenemos que referenciar básicamente a que el valor del dólar que el gobierno se decidió por dejar flotar, encontró que hay más gente que lo quiere adquirir que gente que quiere ingresarlos en el sistema, ¿no es cierto? De manera que ahí tenemos una natural elevación del precio. Ahora parece que esto de dejarlo flotar no le ha gustado tanto al gobierno y empieza a intervenir, como ya sabemos, en los últimos días de abril, primeros días de mayo, y ahí es donde se empieza a dar cuenta que por más que le empiece a tirar con distinta artillería, no cede o cede muy momentáneamente, pero la tendencia continúa. Por eso es que uno se anima a hablar de que esto ya está prolongado en el tiempo como para pensar en una crisis cambiaria, ¿no? Ahora, con el dólar ocurre absolutamente lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con un producto alimenticio. Si sube, la gente deja de comprarlo. Aquí con el dólar ocurre al revés. Más sube y más la gente quiere comprar. Claro, porque esto, desde mi punto de vista, tiene que ver con que la gente en realidad no es que quiere tanto el dólar, sino que quiere cada vez menos los pesos, ¿sí? Claro. Es una huida del peso, ¿sí? Es decir, no estamos referenciados, aparte de ser un tema cultural, al ahorro en pesos, de manera que inmediatamente que vemos algún movimiento sísmico en la economía, ¿dónde corremos a refugiarnos? Al dólar, ¿no? Entonces, Claro. por eso ese es el motivo, creo yo. Ahora, Gonzalo, dicen los que saben, entre los cuales estarán ustedes seguramente, que todo esto responde a un contexto internacional, que el dólar se fortaleció en todos lados. Sí. Pero yo creo que ninguna moneda del mundo se ha debilitado tanto en estos últimos No. días como el peso. No, claramente, digamos, hay factores endógenos y exógenos, ¿no? Si vos tenés una deuda externa básicamente compuesta por 70% de tu deuda externa en moneda internacional, que es dólar, cualquier suspiro en el exterior nos va a impactar más fuerte que, por ejemplo, Brasil, que es al revés, digamos, gran parte de su deuda está nominada en reales. Y el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal, aunque sea mínima, pasó de 3 a 3,03, 3,04, digamos que no ocurría hacía un par de años. Esa sencilla digamos, modificación hace que mueva los capitales internacionales de una manera muy brusca. Y en los países de la región lo que ocurrió es eso, hubo una devaluación de las monedas, que si uno no lo hace o no lo acompaña, competitivamente quedamos más caros en cuanto a nuestras exportaciones que el resto. Entonces uno debiera acompañar. El tema ¿cuál es? Que digamos, el susto y la corrida fue muy grande. Digamos, hoy miraba un gráfico de las movidas de las monedas a nivel internacional y Argentina creo que lideraba a nivel internacional, no sé si seguida por Rusia y el resto de los países de América Latina, con lo cual es claro que es preocupante, digamos, coincido con Martín. Yo el otro día decía en la radio que en la Argentina todo el mundo sabe cuánto cuesta el dólar, pero no todo el mundo sabe cuánto cuesta un kilo de pan. Es significativo eso, ¿eh? Por supuesto. Bueno, tiene que ver con la cultura. Creemos muy poco en nuestra moneda. Exacto. Nuestra reserva de valor no es el peso, sino es el dólar. Ante cualquier variación uno tiende a comprarlo y, como decís vos, aumenta, hay una escalada y uno tiene cada vez más temor y contribuye a que el dólar siga aumentando. De todas formas, el gran movimiento que por lo menos yo estoy viendo en estas últimas semanas con la aplicación o la vigencia de la renta financiera fue que aquellos grandes fondos de inversión que hace 2 años que están
han venido a invertir, digamos, vinieron con dólares, los cambiaron a pesos y se fueron al LEVAC con grandes rendimientos. Con el 5% de grabación se anticiparon, vendieron grandes volúmenes, arrastraron a una subida, a una escalada muy grande del dólar, pero el resto de los mortales, que tenemos esa cultura del ahorro, movemos muy poquito, es muy poca la incidencia del resto de los mortales con respecto al dólar. Y otra cuestión que usted mencionaba recién, Norman, no sabemos cuánto vale un kilo de pan. ¿Por qué? Porque capaz que el precio de la semana pasada no es el mismo que el precio de hoy, ¿no? Es decir, tenemos esa cultura dolarizada, pero además contribuye que en nuestros movimientos de precios, básicamente la inflación, hace que no conozcamos con certeza y no podamos planificar de cuánto puede llegar a valer un bien en el futuro, ¿no? Ahora, y no habría que hacer lo que hizo Ecuador, que dolarizó su economía. El dólar es una moneda oficial en Ecuador, ¿no? Es que si uno dolariza la economía, pierde el margen para poder hacer política económica desde el punto de vista cambiario. Es decir, no podemos ni dejar flotar, ni devaluar, ni nada por el estilo. O sea, ahí nos estamos entregando al movimiento del dólar. Acá una vez se intentó y no prosperó. Hemos probado con todas, ¿no? El 1 a 1 y ahora el somos 30 a 1. Un gran laboratorio. Ahora, según Ratazzi, el dólar debería estar en 26. ¿Quiere decir que todavía es barato? Bueno, quienes hacen estos cálculos consideran al dólar un bien más dentro de la economía. Entonces, analizando cómo fue el incremento de precios en general, es decir, la inflación o de algunos bienes en particular, si lo comparamos con cuánto ha crecido el dólar, está todavía por debajo de lo que se podría esperar que crezca. Entonces, por eso es que muchos dicen estamos atrasados en cuanto a tipo de cambio. Ese es el concepto de atraso cambiario, ¿no? Ahora, Martín, esto de ir al Fondo Monetario, ¿es bueno o es malo? Bueno, no es ni bueno ni malo per se. Es decir, acá nosotros tenemos que mirar un poco la historia, ver también nuestro comportamiento, ver por qué llegamos a eso, ¿sí? Yo no estoy seguro de que digamos, ir al fondo esté mal. El tema está que el fondo nos está prestando y nos va a exigir un montón de cosas, Sí, seguro, claro, como seguro. cualquiera. Como si fueras al banco a pedir plata. Por supuesto, de manera que primero pensar si estamos en condiciones de las exigencias que nos va a pedir el Fondo Monetario o cualquier otro, y lo segundo que uno se tendría que plantear es cómo llegamos hasta ahí. No había otra alternativa, se nos cerraron los caminos de financiamiento. Mirando la historia, uno ve que en realidad no ha funcionado demasiado la presencia del fondo en la economía argentina. ¿Sí? Eso es un dato histórico. Sí. Cada vez que el fondo intervino, bueno, sabemos que hubo algún tipo de tensiones, incluso políticas y sociales. Sí. ¿No? Seguramente, como decían ustedes, el fondo le va a exigir a la Argentina la adopción de diversas medidas. Correcto. Medidas que por lo general son muy severas, restrictivas, y que de aplicarse, ¿qué causarían? ¿Recesión, desocupación? Bueno, a ver, con el aumento de la tasa de referencia de las LEVACs a 40%, han hecho una utilización de política monetaria contractiva y en simultáneo se había mencionado del gobierno bajar el gasto público en 30.000 millones de pesos, con lo cual es otra política fiscal también contractiva. Antes de que ocurran estas cosas, digamos, creo que fue hace unos días atrás, ya dos políticas económicas contractivas, lo que tiende a paralizarse la economía, digamos, que tasas de interés del 40%, se suspende todo tipo de crédito o de crédito de potencial inversión productiva, créditos hipotecarios, incluso hasta también aquellos que estaban mirándolo y evaluándolo, hoy estén mirando otra cosa, y con una baja de obra pública y potencial empleo o generación de empleo, aunque sea temporario. Es decir, ya estaba marcando un rumbo y con un potencial acuerdo con el Fondo Monetario irían, digamos, ese gradualismo que se estaba hablando y que el gobierno intentaba aplicar, dejaría ese gradualismo, sería quizás más un shock con políticas más restrictivas en cuanto al gasto, no al gasto primario, sino al déficit fiscal en general. Y, digamos, analizando, no sé si vamos a coincidir o no, pero digo, uno cuando analiza la composición, grados de libertad para bajar el gasto, va a lo que son seguridad social, lo que son quizás empleo público, menos fondos a las universidades nacionales. Es decir, seguramente o tendremos un Estado sobredimensionado, pero políticas de este estilo tienen un impacto social, que es lo que hablaba Martín. Martín, los que no entendemos de economía, suponemos que la raíz de todo este problema, de lo que está viviendo la Argentina hoy, es el enorme tamaño del Estado y el enorme gasto, el gasto público. ¿Hay algo de eso? Sí, yo creo que sí.
Yo creo que, digamos, mirando también nuestra historia, o sea, siempre los economistas apelamos un poco a la historia económica, vemos que en su gran mayoría los años que nos precedieron, no estoy hablando de corto plazo, estoy hablando de largo plazo, ¿sí? Fueron todos con déficit del sector público, déficit primario, fiscal o como lo querramos medir, pero déficit al fin, es decir, un Estado que gasta más de lo que es capaz de recaudar. De manera que, ¿cómo hacemos para que eso sea pagable, ¿no? Nos quejamos o nos parece a veces que hay ajustes brutales. La pregunta es que nos tendríamos que hacer es cómo llegamos a esos niveles de gastos impagables en términos del Estado, ¿no? Sin meternos además en cuestiones de la calidad de los servicios públicos. Ya entraríamos en otro terreno. Pero ya nomás mirando lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta, habría que pensar un poco también en la responsabilidad fiscal que tienen nuestras provincias, que tienen nuestros gobernantes, para decir, bueno, ¿esto es financiable sí o no? ¿O siempre vamos a terminar recurriendo a la impresión de dinero o a la deuda, ¿no? O sea, en el momento en que podamos entender que emitir dinero que genera inflación y endeudarnos, que es lo mismo que emitir dinero a futuro o que aumentar los impuestos a futuro, eso es lo nocivo para nosotros y podamos regularizar el nivel de gasto, ahí se van a empezar a terminar nuestros problemas. En las últimas horas, a fines de la semana que transcurrió, Eduardo Duhalde dijo que por 15 años no habría que tomar un solo empleado público. Lo que no dice Duhalde es que en los últimos 35 años en la Argentina el peronismo gobernó durante 28 aproximadamente, y Duhalde pertenece al peronismo. El gobierno kirchnerista, quizás peronista también, dicen que tomó 1 millón de empleados públicos. Entonces, Duhalde, además de decir que no habría que tomar empleados públicos por 15 años, debería hacer un mea culpa y retrotraerse a lo que ocurrió en los últimos 12 años. No nos olvidemos que Néstor Kirchner asumió en el año 2003 porque fue un invento virtual de Eduardo Duhalde. No los quiero comprometer con mi opinión. Gonzalo, el martes vencen las LEVAC. Correcto, hay que mirar con atención lo que va a pasar el martes. Vencen, hablábamos detrás de cámara, el equivalente a 30.000 millones de dólares. Si hoy nuestras reservas son de 57.000 millones, evidentemente es más del 50%. Con una tasa del 40, uno podría decir, nos seduce volver a renovar y en las LEVAC, que es lo que uno quisiera, porque si eso no ocurriera, básicamente el deshacerse de las LEVAC, de desprenderse de ese instrumento, claramente iría a la puja del dólar, digamos, iría a una devaluación más que interesante porque es mucho volumen, son arriba de 600.000 millones de pesos. Esos 30.000 millones de dólares equivaldrían más o menos a lo que le daría el Fondo Monetario a la Argentina, ¿no? Bueno, entre 20 y 30 entre millones. 20, 25, 22 dicen, depende, todo eso como, digamos, va a tardar unas cuantas semanas en resolverse. Ahora, algunos dicen, algunos colegas nuestros inclusive, dijeron que si quienes están procesados, alguno encarcelado, acusado de robo, devolvieran todo el dinero que se apoderaron llamativamente en los últimos tiempos, quizás la Argentina no necesitaría ir al Fondo Monetario Internacional. Martín, por último, la reflexión final, ¿cuál sería? ¿El público qué debe esperar? ¿Debe preocuparse? ¿Debe ilusionarse con algo? Bueno, ilusionarse, por el momento yo no me ilusionaría demasiado y preocuparme tampoco, es decir, no generemos pánico, ¿no? Lo que sí es de esperar que esto, como decía Gonzalo, no se resuelva de un día para el otro, esto que recién se está pensando en asistencia del fondo va a tardar, ¿sí? Los movimientos de capitales también van a demorar, yo esperaría que siga subiendo no sé con qué velocidad el dólar, y lo que a mí más me preocupa, yendo a su pregunta, es el traspaso a precios, ¿no? Esto había una política muy clara de tratar de disminuir la inflación con herramientas del Banco Central, justamente, pero sin embargo todo esto va a hacer que, nosotros sabemos que el dólar cada vez que sube se traspasa a precios, con lo cual empieza a ser más una política contradictoria, ¿no? Si lo dejamos escapar, pero nuestro objetivo de bajar la inflación va a quedar cada vez más lejano. La Argentina debería decir como el Papa, recen por mí. Gracias, Gonzalo. Gracias Buenas a noches. ustedes. La primera pausa en Por Bahía.